El día de hoy vamos a hablar de una ley se le conoce como el FIOPRI o algo así, que es aquí está, sí, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este es un tema muy importante. Puede ser un poco pesado porque hay mucha información que hemos resumido para podérselas dar de una mejor manera, y es pesado también porque es una ley impositiva, es decir, trae más obligaciones que beneficios, pero es una ley que todos deben conocer, sobre todo los que entran dentro del umbral del artículo 17, que es el que dice quiénes realizan actividades vulnerables. Sin embargo, también es aplicable a toda la población en general en algunas cosas, como por ejemplo la no utilización del efectivo. Ya no vamos a poder utilizar efectivo en las operaciones, salvo la propia provisión que marca la ley, que es la cantidad de 941,000, que es lo que se va a poder pagar en efectivo en una operación inmobiliaria, por ejemplo. De ahí en fuera, todo de ahí para adelante lo van a tener que comprobar precisamente con traspasos, cheques o alguna circunstancia que sea verificable para el SAT y para la UIF. Entonces, vamos a platicar de eso, vamos a platicar también de quiénes son las personas implicadas y a qué se refiere esta implicación que marca la ley federal. Pero adicionalmente a eso vamos a tener un caso práctico. El caso práctico, para empezar, es el que se ha dado en la oficina. Nosotros lo tuvimos en la notaría. Nosotros ya pasamos por una revisión de UIF. Espero que hayamos salido bastante bien, porque recuerden que esta ley está vigente desde el 2013. Es decir, nadie puede decir o que no la conoce, o que no está vigente, o que no estaba vigente cuando iniciamos operaciones. Esta empezó a aplicar a partir del 2013, si no mal recuerdo, junio, y a partir de ahí ellos tenían la facultad, y me refiero a ellos, a la UIF y al SAT, de hacer esta revisión y de verificar que las cosas que existan ahí se hayan cubrido de manera eficiente. Nosotros en la notaría ya tuvimos la revisión de UIF. Ahorita les vamos a platicar, y es interesante que lo tengan, de cuando cae una visita, qué es lo que les van a pedir exactamente. Aquí tengo yo ya el acta de visita, y aquí tengo también las cosas que exactamente pide Hacienda para efectos de la revisión. Entonces, aparte de lo que les vamos a hablar en cuanto al conocimiento de lectura de la ley, tenemos el caso práctico particular de haber ya pasado por una auditoría de la UIF. Entonces, si creen que no llegan, sí llegan. Yo en el 2013 empecé a dar 2 o 3 pláticas, y en esas 2 o 3 pláticas les decía, piensen que van a llegar. Entonces a mí me llegaron más de 10 años después de que empecé a dar las primeras pláticas, y me pidieron exactamente lo que la ley dice, y me sancionaron por alguna circunstancia que no fue cubierta, pero afortunadamente, como nosotros traemos el tema desde el 2013 y hemos estado cumpliendo, pues obviamente no fue tan severa la visita, y esperamos salir lo mejor correctamente librados. También les vamos a platicar cuáles son los recursos que tienen que ustedes que hacer, porque finalmente llega Hacienda, les da la notificación, les dan unos días, ustedes responden, pueden hacer una ampliación. Después de esta ampliación, ellos determinan cuáles son las causas, viene el procedimiento sancionador, y posteriormente se puede ir a un juicio administrativo. Pero básicamente ese es el tema que queremos tocar. Yo en especial les dejaría el artículo 17, las cosas que traemos aquí que solicita Hacienda, y obviamente los puntos específicos que cada quien vaya checando, y todos los montos de las sanciones son muy altos. Simplemente por la no presentación de un aviso son 2,500 pesos aproximadamente, y de ahí para arribita un poco, y por la omisión hasta 25, y por la omisión o no presentación llegan a ser 2,5 millones hasta 25. Entonces hay que checar bien esa circunstancia. Actualmente han llegado ya varias visitas que yo sepa, entonces hay que tener mucho cuidado. Todo esto además va enmarcado en las 8 pláticas, porque nosotros le llamamos compliance inmobiliario, que compliance significa el cumplimiento de las normas impuestas en específico para ese tema. Entonces, hablamos primero del procedimiento, que significa el procedimiento inmobiliario, en la primera plática. Hoy vamos a tocar precisamente esto de la ley federal,
La siguiente, porque así me lo pidieron, va a ser el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que trae muchísimas cosas innovadoras, entre ellas la oralidad. Ya no van a ser los juicios escritos, positivos, como antes se le denominaba, ahora van a ser orales tal cual son en materia penal. Entonces, y trae muchas implicaciones en materia inmobiliaria, tanto para el notario como para los fedatarios públicos, y todo esto va concatenado. Si se fijan, también posteriormente vamos a tener la Ley de Operaciones Inmobiliarias en el Estado de Guerrero y su reglamento, y todo esto va de la mano porque una operación te va a llevar a la otra. Es decir, si llevas el trámite inmobiliario, te van a pedir que tengas tu licencia inmobiliaria. Si no la tienes, se va a avisar. Si la tienes, se va a poner en la escritura. Al ponerse en la escritura, inmediatamente se activa SAT y UIF. Y entonces, si no tenemos el seguimiento, si no estamos dados de alta en Hacienda, si no tenemos el alta en el umbral de Hacienda, que es otra obligación, cuando llegue la UIF, lo primero que va a decir, y aquí lo tengo, y va a ser la primera sanción a que ustedes van a ser acreedores si no la tienen, dice en el punto número 1, y adelantándome: exhiba el original para cotejo y proporcione fotocopia legible del alta de registro en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables. Entonces, en específico, nosotros obviamente nos dimos de alta, pero los profesionales inmobiliarios eventualmente van a tener que caer en este círculo en el que se complementan tanto la Ley de Operaciones Inmobiliarias como la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, y obviamente la Ley Digital del Estado, de Gobernanza Digital, que ya está vigente y que aquí también la traemos y que pues la gente ni lo conoce. Entonces, poco a poco esto se va a ir incrementando, y por eso nosotros le denominamos compliance notarial, porque ya son muchas las normas que existen, todas están conectadas entre sí, y si no se cumple, el incumplimiento de uno hace el efecto dominó para con las otras leyes, y obviamente nos va a dejar fuera del ejercicio. Ahorita todavía está laxa tanto el registro como la capacitación, como todo eso, porque Cefodeco, si ustedes se fijan, ya está empujando gobierno del Estado, ya se va a digitalizar incluso el registro público de la propiedad. Entonces, esto es algo que, como los tsunamis, pues ya se hizo la ola y viene llegando, y ojalá nos agarre bien parados y con el conocimiento que tenemos que tener para poder cumplimentar esto. Entonces, dicho eso, pues faltan 2 minutos para empezar efectivamente, pero pues creo que ya dejamos más o menos claro lo del QR, lo de la presentación de Margarita en cuanto a requisitos y circunstancias, y una breve explicación de lo que han sido las conferencias, lo que van a hacer y cómo vienen concatenadas entre sí. Obvio, para poder tener la certificación tienen que cubrir las 8 conferencias, pero como yo le decía a Margarita, a veces por falta de comunicación, tiempo o circunstancia, no es posible venir a todas. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de reponerlas, es decir, de hacer una nueva conferencia en los mismos 8 temas para que las gentes puedan tener acceso a esa certificación. Número 2, quienes estén registrados en el WhatsApp y con el QR van a poder tener el material necesario para esto. Y número 3, estamos haciendo el esfuerzo de subir esto a una plataforma de YouTube para que también quiera recordarlo, verlo o refrescar su conocimiento, lo pueda hacer vía electrónica. Entonces, permítanme primero agradecerle a la Universidad de Hipócrates el hecho de que nos permite estar en sus instalaciones y nos permita precisamente transmitir esta circunstancia. Número 2, quisiera agradecerle también a Salvador de Profesionales Inmobiliarios, porque pues la invitación es de ellos, es por ellos que estamos haciendo la plática, debido a que luego me invitaban a desayunar y me decían, platica de esto, y todo el mundo estaba desayunando y ni me pelaban. Entonces, por eso decidimos ahora hacerlo en un auditorio con todas las de la ley y concatenado con toda una perspectiva de un temario general, ¿no? También quiero agradecer a Margarita porque pues gracias a ella y conjuntando los esfuerzos vamos a poder tener como resultado precisamente el podernos certificar, y con esto obviamente no es automático, van a tener que hacer un examen y poner otra serie de documentos, pero vamos a tratar de que derivado de esta plática hagamos el esfuerzo entre Salvador, Margarita y su servidor, de que quien termine y obtenga su examen podamos nosotros hacerle el trámite en Chilpancingo.
O sea, le estamos dando el remedio y el trapito. Para los jóvenes que están en la universidad, bueno, es importante que sepan que esta, sobre todo los estudiantes de Derecho, que esta es una ley de avanzada que viene fuerte y que en determinado momento, en algún tiempo, los podrán poner hasta como examen, y que finalmente, si ustedes siguen esta serie de conferencias, van a estar tan capacitados como cualquiera que puede estar haciendo transmisiones inmobiliarias. Y déjenme decirle, sin que esto sea una regla, que más o menos en una transmisión inmobiliaria se viene manejando sobre el 6% de comisión, lo que es un dineral, que si ustedes aprenden a hacerlo, pueden hasta pagarse la carrera con los propios emolumentos que obtengan derivado de estas pláticas, porque además son muy prácticas y son ya sobre el tema en específico. Entonces, así es, aceptamos practicantes. Y permítanme por último presentarles a la licenciada y maestra Georgina Robles Hernández. Ella actualmente, como les había dicho, es la única mediadora certificada en el estado de Guerrero, como también ahorita es la única oficial de cumplimiento UIF. ¿Qué significa esto? Para poder ella certificarse y ser oficial de cumplimientos, tuvo que pasar una capacitación que la tomó en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y posteriormente, obviamente, cubrir los requisitos para poder ser oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento viene siendo como un auditor en materia de UIF, y pues me congratulo de tenerla aquí con nosotros porque es la única en el estado de Guerrero que lo ha hecho y lo tiene ya presente. Por lo tanto, pues qué bueno que esté aquí, porque igual ya sabe más que yo, porque tiene el conocimiento más fresco y porque acaba de hacer su examen precisamente para oficial de cumplimiento. Entonces, sin más por el momento, les cedo la palabra y pues empezamos. Prepárense, va a ser un poco pesadona, tomen apuntes. Y pues, pero va a haber un descanso. Pero vamos a tener un descanso al cumplirse la hora, como la vez pasada, para tener un coffee break, ¿no? Pero sí les advierto que no es un día de campo, es una ley de cumplimiento que tienen que conocer. Algunos dirán, bueno, pues con no registrarme o con no esto, sí es cierto, pero mi sugerencia es, hagan lo que hagan, tengan en cuenta que la ley existe, que existe del 2013 y que es de cumplimiento pleno. Entonces, sin más por el momento, te paso el micrófono, Georgina, y bueno, empezamos. Sí, bueno, efectivamente, como menciona el licenciado Robespierre, esta ley surge en el 2013 y bueno, si la vemos desde un punto de vista lógico, se nos va a hacer un poco más digerible o más fácil. Se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Antilavado. Y en realidad esta ley la conocen como Ley Antilavado y realmente es resultado de las organizaciones internacionales que México forma parte de la ONU, de Gavi, y este tema viene desde muchos años atrás. Y para prevenir el lavado de dinero mediante corrupción, puede ser, personas políticamente expuestas, también dinero que provenga de actividades ilícitas como podría ser narcotráfico, como podría ser robo o secuestro, cualquiera de esas, o terrorismo, y financiamiento al terrorismo. Entonces el concepto es muy amplio, no se limita únicamente a recursos de procedencia ilícita, sino que viene desde ese entonces. En el 2013, como bien mencionaban, es cuando entró en vigor la ley aquí en México, y su reforma más relevante fue el año pasado, en julio de 2025. Esto es muy importante, sobre todo en el plazo que estamos obligados a guardar nosotros nuestra documentación o nuestros expedientes únicos de identificación. Un ejemplo, si yo tengo un expediente único de identificación del 1 de enero, el SAT podría requerírmelo en el año 2030, hasta enero. Y si yo tengo un expediente igual único de identificación del cliente de enero y el SAT me lo requiere en el 2031, no aplicaría la prescripción por 5 años, ya que son a partir de 10 años, a partir de julio del año pasado. Entonces es por eso que estas reformas es muy importante a la hora de que uno quiera defenderse o argumentar cualquier cosa de cumplimiento,
que ya la obligación a partir de julio del año pasado son 10 años por estos motivos. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Como se menciona, prevenir que operaciones legales como compraventa de inmuebles sean usadas para lavar dinero. En este caso, la ley engloba todo el sistema financiero mexicano, no únicamente operaciones inmobiliarias, son bancos también, aseguradoras, sino todo los recursos o el sistema financiero mexicano, casas de bolsa, fintechs, criptomonedas. De hecho, es una de las cosas que se ampliaron en esta reforma porque no estaba tan regulado todo lo nuevo de fintechs y criptomonedas, y que las personas morales, bueno, hagamos primero la distinción de personas morales, que son personas morales que se dediquen preponderantemente a actividades mercantiles. No hablamos de las asociaciones civiles porque sus fines son no lucrativos. Entonces es por esto que quien controle el 25% o más de una persona moral es el beneficiario controlador en este caso. Ahora, hay muchos conceptos que para ustedes van a ser nuevos y que vamos a ir desarrollando conforme llevamos la plática. Por ejemplo, el expediente único de identificación es un expediente que nosotros tenemos que hacer en cada operación. Les vamos a hablar posteriormente cómo se integra pero básicamente es con la información del cliente. Una. Dos, si ustedes se dan cuenta, no nada más van a revisar actividades inmobiliarias, sino también bancarias. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, pues prácticamente ellos van a tener acceso a toda la información, o de hecho ya la tienen. Ahora, quien haya sufrido una auditoría podrá ver que se ha estado reflejando eso. Beneficiario controlador es prácticamente el prestanombres. Hacienda quiere saber si hay un prestanombres. Eso para que ustedes lo vayan entendiendo, y por eso, perdón, Georgina, que te haya interrumpido, para ir dándoles los conceptos que van teniendo, para que lo vayan precisando de entrada, ¿no? Sí, y además está mejor porque así escuchan más voces, una femenina y masculina, y bueno, se les hace más llevadera la conferencia, y como bien lo mencionan, algunos conceptos probablemente ya los conozcan, los hayan visto, otros tal vez no, pero bueno, cualquier duda al final pueden preguntar con confianza. Entonces, aunque esta ley engloba todo el sistema financiero mexicano, bancos, aseguradoras, demás, nos vamos a enfocar en el día de hoy en el aspecto inmobiliario porque es el que es más relevante en esta serie de conferencias. Concepto clave, actividades vulnerables. Este es muy importante, de hecho es el corazón operativo de la ley. Son actos que por su naturaleza pueden ser usados para lavar dinero y por ello están sujetos a control. Estos vienen en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Vienen un sinfín de actividades, ahí se pueden revisar todas las actividades que vienen, y sobre todo la actividad de fe pública de los notarios, corredores públicos, asesores inmobiliarios y constructores. Entonces, si ustedes realizan una actividad y no están seguros de que sea vulnerable o no, en el artículo 17 es donde ven si su actividad es vulnerable. Aquí también entran los administradores, ojo, entonces son fedatarios públicos, hablándose de notario, corredor público, entran quienes estén construyendo, constructores, desarrolladores, intermediarios y administradores. Digo, además de todos los que marca el artículo 17, acá hay más lugares, Bueno, aquí tenemos lo que engloba el núcleo inmobiliario, el artículo 17, define actividades que deben vigilarse, transmisión de propiedad o constitución de derechos reales. Es decir, todo el que vaya a una notaría a hacer una compraventa, una donación, permuta, es cuando, no es una operación tan común, pero es cuando uno cambia una propiedad por otra. El objetivo preponderantemente no es el intercambio de dinero, sino el intercambio de bienes. Entonces, ya después fideicomisos inmobiliarios, y estos son los que más se aplican en notaría.
y los otorgamientos de poderes para acto de dominio, ya que se pueden prestar mucho a vender o grabar inmuebles y riesgo se puede usar para prestar nombres. Es por eso que ahora la ley nos exige, como bien lo mencionábamos, que identifiquemos al beneficiario controlador. Aquí en específico, y para efectos de los que hacemos operaciones inmobiliarias, cuando un poder es para actos de dominio y es irrevocable, el notario, les diga o no, va a mandar un aviso a la UIF, porque se entiende que es un poder que se va a utilizar para un traslado de dominio y que además aparece como irrevocable. Entonces, para ellos ya les marca una alerta en el sentido de quien está siendo el apoderado probablemente sea el beneficiario controlador de ese inmueble. Es decir, si ustedes compran un inmueble e inmediatamente se da un poder para actos de dominio irrevocable, Hacienda lo va a entender como que es un beneficiario controlador, y aunque no sea en ese sentido, si es un poder para actos de dominio irrevocable, el notario forzosamente en ese caso deberá dar un aviso. Entonces, ojo, tenemos que tener cuidado con que las personas morales también, ahora, cuando hay cambios en la situación esencial de la misma, como es las aportaciones, es decir, si hay aumento o disminución de capital o venta de algunas acciones, etcétera, etcétera, también son motivo de aviso. Y aunque las asociaciones civiles sean eminentemente de naturaleza civil, acuérdense que cuando una sociedad o asociación civil realiza un acto que pudiera denominarse económico, se convierte automáticamente en una sociedad mercantil irregular, y por ello deberá seguir todas las situaciones que sigue una sociedad mercantil normal. Entonces, aguas, si hay una asociación civil, procuren no hacer cosas como rifas o como situaciones que se puedan prestar a una utilidad. Si lo hacen, van a tener que hablar con su contador y enterar la situación correspondiente, pero además se ponen a tiro con la UIF, porque prácticamente pues todo esto va a llevar un aviso, o debería de haber llevado un aviso. Entonces, ojo con las personas morales, aumentos de disminución de capital, cambios de apoderados, etcétera, etcétera. Y en materia de poderes, el asunto específico de que los poderes para actos de dominio van a ser motivo de aviso. Y también en la letra C tenemos al desarrollo inmobiliario, que es a cualquier persona que se dedique a fraccionamientos, construcción para venta, preventas, y aplica a los desarrolladores, constructores, comercializadores. Y intermediación inmobiliaria, todos los asesores inmobiliarios, profesionales inmobiliarios, corredores, asesores brokers, aunque no formalicen, sí tienen obligaciones. Ahora pasamos a los umbrales de obligación y de aviso. Nada más menciono, ojo, grábense, artículo 17 de la ley. Ahí es donde les dice quiénes sí y quiénes no. Y obviamente, pues quienes sí, lo primero que tendrán que hacer es lo que les dije, darse de alta precisamente en el portal del SAT. Aparte de tener su RFC y darse de alta en Hacienda, obviamente, para poder facturar, etcétera, etcétera. Aquí, en la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de las principales obligaciones de cualquier persona que está realizando las actividades vulnerables es tener el expediente único de identificación de cliente y dar avisos cuando sea necesario. Y aquí nos menciona que no todas las actividades vulnerables van a tener aviso. Algunas van a llevar su puro expediente único de identificación del cliente. Bueno, nosotros en la oficina tenemos unos folders de color rosa, para efectos coloquiales no se les llama expediente único de identificación del cliente. Ustedes pues no se pueden tener sus folders del color que gusten, y ahí pueden ustedes tener el expediente de cada cliente que realice operaciones con ustedes. Y ya después de esa obligación, los avisos, como mencioné, no todo se reporta, sino solo cuando se supera cierto monto. Si la operación supera el umbral, se va a presentar el aviso, y si no lo supera, se va a integrar expediente y no se va a reportar. ¿El aviso es?
¿Cuál es el umbral? De 941,332.50 pesos. Esa es la prohibición de uso con efectivo en operaciones inmobiliarias. Por encima de esta cantidad equivale a 8.025 UMAS. Esta cambia cada año. Entonces, en enero de cada año va subiendo un poquito. El año pasado. Por ejemplo, hay operaciones también que están exentas, como las que se realizan en Infonavit o donde tenga que ver una situación crediticia con gobierno. Esas están exentas, exentas de presentación de aviso, pero deben detectarlas de todas maneras como actividades vulnerables. Ahora bien, este folder que les decía yo de identificación fiscal, acuérdense que lo tienen que tener, digamos que presente durante 10 años. Esta va a ser la base de su defensa. ¿Qué es lo que tiene que contener, Georgina? Identificación del cliente, conoce a tu cliente. Esta es una teoría que viene, como les mencionaba, de los organismos internacionales, ONU, Gafilat, Banco Mundial, que menciona que debes de conocer a tu cliente. En inglés se llama Know Your Customer, y por eso las siglas son KYC. Obligación crítica: se debe integrar expediente como persona física y como persona moral. Es decir, aunque yo tenga una empresa, una persona moral, una sociedad mercantil, debo de tener dos expedientes, uno por la sociedad mercantil, persona moral, y otro como persona física. Tenemos que conocer lo más que se pueda de nuestros clientes. Aquí mencionan identificación oficial, CURP, RFC, domicilio y actividad económica. Es muy importante que pregunten a qué se dedican sus clientes, cuál es su ocupación, porque en muchos casos uno pensaría que por tener la identificación oficial, la constancia de situación fiscal, con eso sería suficiente, pero también el acta de nacimiento y la actividad económica son muy importantes. Ahora bien, lo que no te dicen aquí, y con eso te agarra la UIF o te agarra Hacienda, es que todo esto tiene que ir, por ejemplo, en copia simple al expediente, pero tiene que ser legible. Es decir, las identificaciones se tienen que subir a 150 y tiene que ser legible. Si está negrita, si alguien la sacó mal, si no corresponde el domicilio, si tiene deficiencias en cuanto a la conservación y situación, eso es motivo de que te observen, y al observarte, pues obviamente te sancionan. Entonces, ojo, no nada más es cumplirlo como tal, sino también tienen que fijarse específicamente en que la información que les dé, ustedes verificarlas, que la puedan conservar y que sobre todo tengan ese soporte muy claro. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, algunas credenciales del INE o IFE nuevas no traen domicilio. En ese sentido, al no traer domicilio, no te pueden contar como identificación y comprobante de domicilio, solo como identificación. Y entonces todo lo tendrían que fortalecer con un domicilio, y ese domicilio lo tienen que verificar que sea vigente y que además corresponda con la información que ustedes tienen en el caso de nosotros en la escritura, en el caso de ustedes en los contratos. Porque si bien este expediente de identificación que tiene la UIF va relacionado con el expediente que, si ustedes leyeron la Ley de Operaciones Inmobiliarias, tienen que tener y también conservar. Entonces se va a cruzar el de la UIF, la información de UIF, con la de operaciones inmobiliarias, y ahí es donde nos pueden agarrar a quien incumpla. Entonces, ojo, no es nada más lo que dice la ley, sino también, en caso práctico, cuidar muy bien que toda la información y todo lo contenido ahí esté legible y esté claro. ¿Querías preguntar algo? Sí, a lo mejor, como dice usted, ya en casos prácticos, igual viendo como los requisitos que se deben manejar para la obtención de los documentos. No sé si usted como notario, no digo que no lo haga, a lo mejor aquí nomás por la conferencia no lo expresa así, pero no sé si también usted maneje un aviso de privacidad, es decir, que cuál va a ser el fin de esos documentos.
documentos que está representando el cliente y para que se demuestre. La ley del notariado es clara y para nosotros una de las cosas bases o pilares de la actuación notarial es la secrecía, es decir, es uno de los principios. Nosotros, a pesar de tener las operaciones de varios clientes, en mi caso tengo más de 80,000 expedientes abiertos, yo no puedo darle información a nadie si no es requerida cuando menos judicialmente o por una autoridad correspondiente. Fuera de eso, el notario que no respete eso y que se ponga a platicar de que si el primo de fulanito le vendió a sutanito, tiene sanciones como la pérdida de la patente. Entonces, aparte de esto, nosotros manejamos los avisos de privacidad a la hora de las firmas. No tan solo el de privacidad, sino también el de conocimiento y explicación de la situación de UIF. Y además lo hacemos. Entonces, cuando alguien comparece a la notaría, a veces no se fijan, pero nosotros como notarios estamos obligados a tener el cumplimiento exacto del procedimiento inmobiliario. Por ejemplo, igual y alguien no se fijó si el domicilio corresponde, si estaba casado por sociedad conyugal o separación de bienes, si es una propiedad ejidal o es una propiedad civil, si hay muchos detalles que el notario debe de cuidar antes de redactar y hacer la escritura. Pero en la primera conferencia que platicamos, uno de los puntos era la conservación y precisamente en la conservación existe la situación de secrecía. Nosotros guardamos un elemento en la oficina que es la escritura y el apéndice, pero Registro Público guarda una copia. Nada más que aquí, ¿qué creen? Pese a que nosotros no podemos decir nada, a la hora de que se registra en el registro público, pues el registro es público y es para hacerlo oponible a terceros. Entonces, yo si quisiera saber algo de la escritura de alguien, no le preguntaría al notario, me iría al registro público de la propiedad. ¿Con esto contestamos eso? Ok. Adelante, Gertrude. Sí, adelante. ¿El expediente único se tiene que presentar también digitalmente? Sí, o sea, todo lo que tengamos en físico debe estar respaldado digitalmente porque a la hora de la auditoría, la documentación te la piden digital, no física. Y bueno, como mencionábamos, la ley siempre busca que los recursos que se originan por procedencia ilícita no se integren al sistema financiero mexicano. Es decir, las etapas de lavado de dinero son 3: colocación, cuando se introduce el efectivo ilícito al sistema financiero; la segunda, estratificación, ocultamiento. Normalmente en esta etapa los fondos se pasan por muchas transacciones en efectivo, a menudo son internacionales, para que se pierda el rastro de dónde proviene, y ya después buscan integrarlo al sistema financiero mexicano. En este caso, cada país debe de proteger que su sistema financiero no maneje estos recursos de corrupción, procedencia ilícita o terrorismo. Por eso nos está pidiendo que todas las operaciones se hagan por transferencia, por cheque nominativo o que esté integrado al sistema financiero. Esta es la que acabamos de ver, de Know Your Customer. Y aquí viene el concepto de beneficiario controlador. Nos menciona que no basta con saber quién compra, sino hay que identificar quién realmente controla o se beneficia del recurso. En la conferencia pasada, una persona preguntó: ¿qué pasa si yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos, yo le compro la propiedad aquí en México y él me manda el dinero? Entonces el notario lo que haría ahí sería que lo identificaría la persona que realmente está adquiriendo la propiedad. Ya depende de a nombre de quién se va a escriturar y más detalles, obviamente, pero en este caso pues sí, es por eso que existe esta figura de beneficiario controlador. Y por ejemplo, una empresa compra un inmueble, hay que saber quién está detrás, porque cualquier empresa o persona moral que se dedique a operar con recursos, siempre hay alguien que es dueño. Es por eso que las personas políticamente expuestas también las marcan como riesgos para estos recursos de procedencia ilícita. Se han dado muchos. Bueno, yo tengo una pregunta sobre las personas que están fuera del país.
y que tienen que comprar a nombre de ellos. A lo que, hasta donde yo sé, se tiene que tienen que sacar un poder, en la parte donde estén en el extranjero, para que pueda estar a nombre de la persona que está afuera. Mira, definitivamente, si alguien quiere realizar una operación jurídica en territorio nacional y está fuera, necesita un representante, forzosamente. Sí. Hay 3 maneras de realizarlo. La más sencilla es enviar una carta a una persona de su confianza, si es que es comprador, para efectos de que sea, se le denomina en la ley un gestor oficioso. Eso solo opera para adquirir. Basta con la carta y que se presente y que diga yo compro a nombre de, ¿ok? Entonces ese se llama gestor oficioso. La siguiente es que otorguen un poder normal en cualquier papelería o asistente legal o quien sea en Estados Unidos y lo ratifique ante un notario público allá, que no es lo mismo que el notario público de aquí. El notario público de allá y el notario público de aquí tienen diferentes acepciones porque son diferentes sistemas jurídicos. El notario público de allá no se va a meter para nada con el documento y lo único que va a hacer es certificar las firmas. Acá hay 2 asientos, mira, uno aquí y uno acá. Certificar las firmas. Y el tercer poder, que es prácticamente como si lo hicieras en territorio nacional, es ir a un consulado o a una embajada. Ahí lo otorgas y ese es como si lo hubieras otorgado en territorio nacional. Entonces son 3 opciones de representación que tienes para vender o comprar en territorio nacional. Obviamente la primera solo es para adquirir, las otras 2 sí son para vender. ¿Qué tiene que tener además el poder? Tiene que ser para actos de dominio. Y el poder que te dije que se otorgaba con un fedatario público allá, ese tiene que ser pasado por un sistema que se llama apostillamiento. El apostillado consiste en que le certifique la firma que realizó ese funcionario y diga que es legal y válida para ese funcionario. De todos los países, Okay. que son de la conferencia me de Viena, comenta del Georgina Tratado de que Viena. obviamente el apostillado solo funciona para quienes firmaron la Convención de la Haya, ¿sí? Entonces, básicamente esa sería. ¿Está completa la respuesta? Sí. Okay. Muy amable, gracias. Y bueno, de los temas más importantes, como ya se los mencionamos, es el expediente único de identificación del cliente. Este es el folder que ustedes van a tener y van a tener toda la información de su cliente. Nosotros en la oficina tenemos un formato que se llama datos generales. Es cualquier documento de Microsoft Word, libretas, cualquier cosa donde ustedes van a poner identificación del cliente, forma de pago, descripción de la operación, valor y documentación soporte, actas de nacimiento, sus escrituras, a qué se dedica y toda la información pertinente, sobre todo sus datos de contacto, número de teléfono, correo electrónico, toda la información que ustedes puedan recabar de sus clientes. El SAT lo va a tomar como que están cumpliendo con esta elaboración de expediente único de identificación. El notario tiene también sus expedientes únicos de identificación. Por ejemplo, si ustedes van a una buena notaría y algo así, y bueno, en años pasados no han integrado sus expedientes, el notario debería de tener de sus operaciones e igual y él se los pudiera compartir en dado caso que quisieran empezar a actualizarse en ese aspecto. Una pregunta así, por favor. Sí. No quiero pasar por alto. Se refiere a esto, cuando alguien actúa como representante de un comprador, alguien que está en Estados Unidos quiere comprar y va a tener un representante aquí, se le llama gestor oficioso o algo así. No, ese es apoderado. O sea, si hay un poder, es poderante y sin apoderado. sin poder, porque ya hizo una operación así de Canadá aquí, una persona. Sí, cuando es para adquirir se le denomina gestor oficioso. Gestor oficioso. Y tiene que determinártelo por carta. Exactamente. O sea, ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, si hay alguien en Estados Unidos que le está enviando dinero a su mamá, una persona que
está enviando dinero a su mamá desde hace tiempo, ¿sí? A su cuenta bancaria, directamente, ¿no? O sea, la pregunta es, en ese sentido, la ley antilavado no entra en función. Por ejemplo, en el sentido de que, pues sí le están enviando dinero a Estados Unidos, pero realmente aquí no se están dando cuenta cómo está generando esos recursos esa persona que está allá. O sea, en ese sentido, no hay ningún inconveniente, por ejemplo, que le haya enviado ya $1 millón y que le diga, ¿sabes qué? Entonces ya con esta cantidad compra una propiedad allá. La va a comprar la persona, en este caso la mamá, a nombre de ella. O sea, va a ser la escritura, la compra de cierta manera, o la escritura se va a generar a nombre de la mamá, la persona que recibió el dinero, ¿sí? Pero para Pero mira, el lavado no hay ningún problema. Dijera el Chavo del 8, párale ahí, porque si no estás hablando mucho y me vas a revolver. Pero de lo que entendí es lo siguiente. Lo primero que tenemos ahí es que le está enviando dinero. Habría que ver si rebasa o no el umbral. Primera regla. Segunda regla, ¿a título de qué se lo está enviando? Si se lo está enviando para que le compre una casa a él posteriormente, sería una gestora oficiosa. Si se lo está enviando para que lo compre a nombre de ella, sería una donación entre hijos a padres en línea directa y por lo tanto no causa ISR, no es materia de lavado de dinero y es válido totalmente. Entonces, esas serían las reglas a utilizar. ¿Sabe qué? Por ejemplo, qué bueno que mencionó eso, porque le pregunté a esta persona qué concepto le ha puesto a cada envío, digamos, de dinero, ¿no? Y dice que le está poniendo regalo o apoyo alimenticio. Está bien, se toma como donación, ese no es problema. Cuando es de padres a hijos, no hay problema en ese sentido. Ok, entonces ese dinero no lo va a poder, se tiene que manejar si compran como una donación. Acuérdate que lo importante aquí es que lo está haciendo bancarizadamente. Así es. El problema consiste, y lo que quiere encontrar Hacienda, es cuando hay un prestanombres, es decir, que yo pongo todo el dinero, no quiero que Hacienda me revise por lo que tú quieras y pongo otro que aparezca como dueño. ¿Qué persigue Hacienda también? Persigue lo que es lavado de dinero. Es decir, si yo vendo anfetaminas y estoy obteniendo un dinero por ahí extra mucho, entonces voy a necesitar bancarizarlo y a lo mejor pongo otra persona que lo firme, otra persona que lo adquiera, etcétera, etcétera. Pero es lo que busca Hacienda, busca quién está lavando dinero, quién está utilizando prestanombres, quién está utilizando dinero derivado de ilícitos para meterlos al sistema financiero o hasta incluso quién está financiando terrorismo, sea nacional o internacional. Pero también la ley trae otra chulada que no se ha aplicado y que yo siempre digo que hay que aplicarla, en la cual menciona las personas que son políticamente expuestas. Es decir, quien ha sido funcionario, quien ha sido gobernador, quien ha sido magistrado, quien ha sido diputado, la ley le denomina persona políticamente expuesta. Y el dinero que él maneja, que si está legal es correcto, pero que si no está muy claro lo empieza a utilizar, la UIF tiene facultades suficientes para revisarlo por presumir que es una persona políticamente expuesta y por lo tanto lo va a revisar. Pero el notario, aunque ustedes no lo sepan, él lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Dos cosas: checar si es persona políticamente expuesta, checar si está en las listas negras, porque hay unas listas negras elaboradas donde Hacienda y la UIF ponen sociedades o personas morales o personas físicas que tienen problemática en este aspecto, entonces lo ponen como listas negras. Si el notario no lo hace, es decir, si al hacer una operación con una persona políticamente expuesta tiene que avisar dentro de las 24 horas siguientes que se realizó esa operación, si el notario detecta cosas raras, no sé, que lo sacaron todos los dólares de una sola maleta y los entregaron así o algo así, el notario tiene la obligación de avisarle a Hacienda en las próximas 24 horas. Y también, si es en determinado momento un asunto que sea presumiblemente motivo de aviso, lo tiene que presentar antes del 17 del próximo mes. Entonces, aunque ustedes no lo sepan,
van y hacen operaciones en la notaría, se les lee, se les pasan documentos a firma y obviamente se verifica todo esto y obviamente ustedes tendrían, o Hacienda tendría toda la información de ustedes. Y si ustedes fueron los profesionales inmobiliarios que realizaron una operación, técnicamente tendrían que aparecer en el cuerpo de la escritura y técnicamente tendrían que estar dados de alta en Hacienda, en UIF, y técnicamente tendrían que tener un expediente de identificación del cliente, además del expediente que marca la Ley de Operaciones Inmobiliarias. Por eso les digo que es de vital importancia. Quizás no lo hagan muchos, pero con el tiempo lo van a hacer, porque las leyes para eso están, para ir obligando a la gente a concatenarse en este esfuerzo. Sí. Una pregunta, notario. En este caso, las personas migrantes que envían dinero a México, tiene que ser obligatoriamente bancarizado. Sería lo ideal. Porque también envían remesas. Lo que pasa es que la ley en sí no busca cantidades que no sobrepasen los 941,000 pesos. Digamos que si en la oficina llega una persona, hace una operación por un monto de 300,000 pesos, 600,000 pesos, la autoridad no los toma en cuenta a menos que fuera una transferencia bancaria superior a 941,000 pesos. Pero de eso se encargaría de detectarlo y reportarlo el banco, porque desde que pasa por transferencia bancaria, todos los bancos, al igual que los notarios, están obligados ellos a tener sus expedientes únicos de identificación de cliente, verificar las listas negras y también de presentar avisos. No le van a avisar obviamente al cliente o a quien está realizando las transferencias, porque eso se le manda de manera automáticamente al SAT. Entonces eso ya desde ahí está detectado. Y por ejemplo, yo he tenido notificación de, hay gentes que en el manejo de sus tarjetas se las cancelan y les dicen, oye, ¿sabes qué? Es por lavado de dinero. Por lo menos me han avisado 2, 3, 10 personas. Si el banco detecta una operación sospechosa, cancela la operación, o les cancela la tarjeta o les cancela el servicio, ¿no? En este caso, si hay remesas a la semana, 3 remesas de $15,000, al ser remesa es obligatoriamente identificada por la UIF. Mira, yo tenía entendido que por ser remesa se no causan impuestos, sino... La remesa está bancarizada, o sea, sigue los cánones bancarios, porque si no, pues se lo enviarían por un sobre con un coyote o algo así. Entonces, al ser remesa, está bancarizada, sigue los avisos. Quien hace situación de envío tiene que mandar sus avisos también, porque es una actividad vulnerable, ¿ok? Y hay una cosita también por ahí que dice la ley que se llama acumulación. Es decir, si una persona realiza esta situación de acumulación, también Hacienda lo puede sancionar. Che, diles qué es acumulación. Bueno, la acumulación de avisos es cuando una persona viene y en un periodo de 6 meses, lo marca la ley y su reglamento, hace una operación que supere la cantidad de 941,000 pesos, pero no dice la operación 941,000 pesos, sino que hace a lo mejor 3 compraventas de 400,000 pesos cada compraventa, y en un periodo de 6 meses dice, para que no den aviso por mis compraventas, que yo estoy aquí adquiriendo bienes, voy a hacer 3 compraventas de 400,000 pesos y así mi dinero va a integrarse al sistema financiero. Entonces, cada compraventa no es objeto de aviso, pero la acumulación de esta sí, y el notario también está obligado legalmente a detectar esto y presentar el aviso correspondiente. Aviso por acumulación se llama. En la situación que mencionaban en su pregunta, si es que esto ocurre en el banco haría algo similar al notario, e igual si detecta muchas remesas, lo más posible es que ya hayan mandado avisos correspondientes, pero eso le correspondería al banco en este caso. El notario, no es institución bancaria y él, digamos que no tendría por qué saber de estas remesas en cuestión. Bueno, en la siguiente diapositiva nos menciona responsabilidad por perfil, que tienen que hacer cada uno de las personas que se dedican al inmobiliario. Los notarios son coadyuvantes del Estado y le dan legalidad y cumplimiento a la ley de antilavado. Son el filtro más fuerte en cuestiones inmobiliarias, los notarios.
Los inmobiliarios también, ya que pueden identificar a sus clientes con los expedientes rosas, los expedientes únicos de identificación de cliente, detectar operaciones sospechosas. Por ejemplo, el inmobiliario con su licencia de profesional inmobiliario le podría hacer un comentario al notario: este cliente se ve sospechoso, tiene riesgo, hay que mandar aviso de 24 horas o hay que dar el aviso correspondiente. Y los inmobiliarios también responden a sanciones y multas por parte de la Ley Federal de Prevención de Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, y muchas personas solo creen que el notario es el único que puede ser multado, que se le puede hacer una auditoría, pero no, se le puede hacer también a los desarrolladores, constructores y administradores de condominios, que ya con la nueva ley de propiedad en condominio número 240 también se hace mucho hincapié en esta cuestión con los administradores de condominios. Sanciones pueden incluir multas, clausura o responsabilidad penal si hay dolo. Aquí la responsabilidad penal, el artículo más importante es el artículo 400 bis del Código Penal de la Federación, porque es el que nos menciona todo lo relacionado al terrorismo y a la prevención de identificación con operaciones con recursos de procedencia ilícita en cuestión penal. Es decir, que no solo son multas y sanciones elevadas, sino que pudieran ir a dar a la cárcel por esta clase de delitos. Errores más comunes al integrar nuestros expedientes: no integrar el expediente completo, que tenga faltantes, por ejemplo, que yo tenga mi hoja de datos generales y que no venga mi INE, o aunque venga la INE, que el cliente me la haya mandado por WhatsApp y se ve toda pixeleada o se ve una parte recortada. El SAT se las va a tomar como que no tienen la INE en su expediente, y esa es una multa de 20,000 a 200,000 pesos por cada expediente. Es decir, si yo tengo, no sé, 20, 30 clientes en un año y no tengo ningún expediente, serían 20 o 30 multas de 20,000 a 200,000 pesos más o menos. Varían también las multas por cada año en función de la UMA. No identificar al beneficiario real o beneficiario como controlador, como bien lo mencionábamos. Aceptar pagos disfrazados en efectivo. Pensar que el notario ya lo hizo todo y no presentar los avisos a tiempo. Es muy importante presentarlos el día 17 del mes siguiente a que se le hizo la operación. Es decir, si yo realizo una operación el 16 de mayo, a más tardar el 17 de junio tendría que estar presentando el aviso. Criterio estratégico. La ley no busca que sean uno investigador criminal, sino que sea un filtro documental, que se registre la trazabilidad y que se genere información para el Estado. Lo que se busca es evitar que se integre al sistema financiero y que por medio de estas operaciones sea estratificado el recurso de procedencia ilícita. Y bueno, ahorita extraeríamos en un resumen. El inmobiliario, la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se pueden resumir las obligaciones en el sector inmobiliario en identificar quién compra, con la política de conocer a tu cliente, verificar de dónde viene el dinero, documentar todo, absolutamente todo. Es mejor tener de más que de menos. Evitar usar el efectivo, siempre es mejor que sean transferencias o que pase el dinero por el banco, y hacer los reportes o avisos cuando corresponda. En esta parte vamos a platicar de la visita, vamos a platicar del manual que tenemos que seguir y de las situaciones que tenemos que tener al interior de las empresas o circunstancias, y vamos a hablar también de la visita de verificación. de la visita del SAT. Entonces, Y lo que nos pidieron y las etapas. y vamos a ver también las preguntas. Por eso les decía que nos esperamos tantito para desahogar completamente todas las preguntas que les surjan al respecto. Entonces, para abreviar, les diré que cuando llega Hacienda y la UIF, no es su amigo, o sea, quieren hallarles algo.
y como quieren tallarles algo, pues se van a poner medios pesados, ¿no? Bien, les quiero agradecer nuevamente a la Universidad de Hipócrates, aquí está con nosotros la directora, el que nos tengan paciencia y nos doten pues, de estas magníficas instalaciones. Y quiero adelantarles que la siguiente plática va a ser el día 28, el 28 de mayo, y va a ser acerca del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un tema muy importante que entra en vigencia en toda la República en el 2027 y que trae muchas cosas que también deben conocer porque está involucrado con la actividad que todos realizamos. Y la siguiente sería, si no mal recuerdo, el 2 de junio, maestra. El 2 de junio se inicia aquí en la universidad la jornada jurídica y tuvieron a bien invitarme a realizar una de estas pláticas, y ese día la plática que vamos a dar es precisamente la de mecanismos alternos en solución de controversias. Puede ser esa o la de régimen de propiedad en condominio, depende de lo que la universidad comente, pero técnicamente ahorita la que tenemos es la de medios alternativos de solución de controversias, ¿ok? Entonces, ¿hay preguntas ahorita todavía? Adelante, señor. ¿2 de junio o 2 de julio? 2 de junio con N de niño. Adelante, Raúl. Una pregunta. Sí. ¿El registro se tiene que hacer en cada sesión? Sí, por favor. Sí, los registros se tienen que hacer en cada sesión porque el código QR que mandan vienen preguntas diferentes y vienen de acuerdo al tema que estamos tratando aquí. Buenos días. Acerca del umbral para presentar el aviso. Si se hace una compra de un inmueble de 1 millón de pesos y medio millón es en efectivo y el otro millón es en transferencia, se tiene que presentar el aviso. Y si esa misma persona compra 2 propiedades, 2 de 1 millón, y hace la misma operación de medio millón en efectivo y medio millón también en la otra operación, ¿ahí forma la acumulación? Siempre que sobrepasa la cantidad de 941,000 pesos se da aviso. Digamos que si hiciera 2 operaciones, una de 1 millón y otra de 2 millones, las dos llevarían aviso. Y los 941,000 pesos es para pagos en efectivo. Digamos que él podría pagar en efectivo hasta esa cantidad sin necesidad de hacerlo por transferencia. Entonces a eso se refiere el umbral, pero siempre que sobrepasen esa cantidad lleva aviso, es decir, no depende de la forma del pago si lleva o no aviso, sino del precio de operación. Siempre cuando ustedes hacen una operación inmobiliaria en la notaría a la que ustedes vayan, se le asigna un valor a la propiedad. Ese valor es con el deslinde catastral y el avalúo fiscal. Siempre que sobrepase ese precio de los 941,000 pesos, va a llevar aviso, independientemente de la forma de pago y otras cuestiones. El notario siempre está obligado a dar aviso cuando se pasa de esa cantidad. Yo la haría por 940, para que ese peso no operara a dar aviso. 1, 2, acuérdate de la acumulación. Dentro de los 6 meses, si haces operaciones que sumadas dan la cantidad del umbral, de todas maneras se da aviso por acumulación. ¿Ok? ¿Quedó contestada? Adelante. Pregunta, pero ¿qué pasa si el cliente va con diferentes notarios? Es lo mismo, porque de todas maneras la información está en el portal. Y además hay una cosa que se llama declarar bajo protesta. Cuando tú agarras y declaras bajo protesta ante un notario, si no corresponde la información que das con la realidad, corres el riesgo de infracción penal por declarar falsamente ante autoridad, 1, y 2, obviamente te pones a tiro para que te traten de involucrar en un fraude fiscal. Entonces, digo, se puede no tratar de saltársela y todo, el chiste es que no te agarren. Muchas gracias. De nada. No importa que sea un crédito de Infonavit, de Fobiste, eso ya no se tiene que dar aviso. Acuérdate que lo comentamos, cuando es vivienda social
o es un crédito derivado de una institución financiera derivada del Estado, obviamente no se da el aviso. ¿Por qué? Porque el dinero es de ellos, y como el dinero es de ellos, pues obviamente no es producto de lavado de dinero ni de nada de eso, podríamos suponer, ¿no? Aunque pase la cantidad, Sí, aunque pase la cantidad tope. Si es financiamiento del Estado, aunque pase de la situación tope. Por ejemplo, y si es a parcialidades, hasta que llegue al umbral se presenta el aviso. Cuando son parcialidades se toma la cantidad total. Pero la ley En el artículo 17 menciona una cuestión en particular, es cuando se realiza el traslado de dominio. Es decir, bueno, yo veo en la vida real o en la práctica diaria, es muy complicado que a un cliente que paga parcialidades se le traslade el inmueble de inmediato. Entonces, la ley es muy clara al mencionar el momento que es el traslado de derechos reales, es decir, cuando ya el inmueble se le traspasa a la otra persona. Técnicamente, y aquí hay una, para quienes son estudiantes de Derecho, hay alguna situación no tan clara. Algunos definen el contrato de promesa, lo definen como un contrato inmediato, es decir, como un contrato completo. Algunos lo definen como contrato preparatorio. ¿En dónde se da la confusión? Precisamente en las mensualidades. ¿Cuándo es cuando el contrato es perfecto? De acuerdo a la teoría, para que un contrato de compraventa sea existente, necesita haber voluntad, objeto y precio. Cuando se cumplen estas tres circunstancias, no estamos en presencia de un contrato preparatorio, estamos en presencia de un contrato completo, es decir, inmediato. Algunos pretenden hacerlo parecer como un contrato de tracto sucesivo, es decir, en mensualidades, pero en mi opinión jurídica sí es un contrato completo porque se cumplen los requisitos de existencia, que son voluntad, objeto y precio. Sin embargo, se le toma como preparatorio porque ahí se determinan todas las circunstancias que aún no han sido resueltas y que son necesarias para poder cumplimentar el trato completo. Entonces, aquí depende el abogado, el juez o quien tenga la determinación, pero son los dos puntos de vista. O es inmediato, como es mi modo de pensar, o es un contrato preparatorio. Hay distintas formas de contratos, bilaterales, unilaterales, de tracto sucesivo, inmediatos, nominados, innominados. Esta es teoría general de los contratos, no los voy a aburrir con eso, pero técnicamente eso sucede. Y aquí en este sentido, como te digo, para determinar si se da o no el aviso, lo que tenemos que ver no son las parcialidades, sino el monto total, pero también hay que respetar los momentos, es decir, porque cuando das el primer pago, depende cómo lo tomes, si es inmediato o es aleatorio o de tracto sucesivo, entonces lo que tendrías que hacer es determinar cuándo exactamente se da el traslado, y es el momento en que la ley te dice es cuando lo tienes que pagar. Hacienda es abusado, y siempre dice, en cuanto se dé el contrato, se causa el ISR. Es por eso que los contratos de promesa normalmente no se ratifican, porque a la hora de ratificarlo entra la causación, porque ya hay documentalmente una circunstancia cierta en donde se determina cuándo es el traslado de dominio, y lo hacen cuando se firma el contrato de promesa. Por eso es que yo digo que es un contrato inmediato, principal y no aleatorio. Entonces, en mi opinión, en cuanto se firma el contrato de promesa, se generan las obligaciones y por lo tanto se generan también las obligaciones fiscales, como precios, circunstancias y todo esto, y se hace por el pago, repito, por el monto total, no importan las mensualidades que sean, y el momento de la causación depende si lo ratificaron ante notarios en ese momento, pero si no, es cuando se da el traslado de dominio, es decir, cuando se hace la escritura. ¿Ok? ¿Dudas otra? ¿Tenemos obligación de presentar a la UIF en una revisión? Por ejemplo, licenciado, una revisión tenemos obligación de presentar el contrato privado promesa de compraventa porque entendemos que es un contrato privado entre dos partes, ¿no? La parte vendedora y la parte compradora. O sea, existe esa obligación porque la vez pasada escuché que comentó usted
que sí la UIF en una revisión tiene el derecho de exigir que se le presente el contrato privado de promesa. A ver, vamos partiendo por lo que dice la ley. Y la ley dice, y te hablo de tratándose de intermediarios o profesionales inmobiliarios. Si tú prestas el servicio como profesional inmobiliario, estás obligado por la UIF. Si tú haces un contrato entre particulares, no estás obligado por la UIF, porque no estás realizando una actividad vulnerable, estás realizando una actividad accidental civil, se llama, que es un contrato entre partes. Eso no lo penaliza la UIF, no lo revisa la UIF, el trato entre partes. Pero en el momento en que ese contrato privado lo quieras elevar a escritura pública o lo quieras hacer un contrato oponible a terceros y que salga de la esfera de los contratantes, porque los contratantes lo pueden hacer y guardar debajo de un colchón, o lo pueden hacer de manera verbal, porque los contratos no nada más son nominados o típicos, es decir, en papel, puede ser verbal. Entonces, en el momento en que la autoridad tenga la certeza de que estuvo el contrato y de que quieren hacerse producir esos efectos ante tercero o que se quiere elevar a escritura pública, ahí sí existe la obligación, aunque sea privado. En este caso en particular, para ustedes los profesionales inmobiliarios, técnicamente, y se los digo porque cuando no es técnicamente, pues ya sabrán ustedes lo que hacen de manera específica en sus oficinas, pero técnicamente, cuando ustedes intervienen en un asunto de mediación, tendrían que seguir las siguientes reglas. Primera, estar dados de alta en Hacienda, ¿ok? Segunda, que esa actividad que ustedes están realizando existiera un contrato, pero con el cliente, el que les da a manejar, el asunto. Este contrato deberá ser autorizado por la Profeco, contrato de adhesión. Después de eso, tendrían ustedes que estar dados de alta en Hacienda como profesionistas y además en el portal de la UIF, ¿ok? Porque todo eso está en la ley. Y tener sus expedientes Entonces, únicos. una vez que tienen al cliente, hacen el contrato, en este caso el contrato privado de promesa de compraventa, tendría que ser obviamente con el modelo que también la Profeco tiene. Tendrían que conservar este documento por el tiempo que van a hacer el contrato y después 10 años, junto con las identificaciones y con todos los documentos que se hayan podido allegar para que la operación fuera celebrada. Y cuando llegaran con el notario les tendría que preguntar: hola, ¿cómo están? ¿Y usted a qué viene? No, pues yo soy el profesional inmobiliario que asistía a fulanito y perenganito. ¿Qué es lo que también tendría que checar el notario? Que si el notario hizo el papeleo, no hay problema. Pero si ustedes lo hicieron, tendría que checar que el papeleo llevara implícito en una esquina o en una parte específica el número de la licencia inmobiliaria con la cual están actuando, porque también está en la ley. Y adicionalmente a eso, tendría que preguntarles: a ver, ¿dónde está tu expediente único y dónde está tu identificación de profesional inmobiliario? Entonces le dirían: ah, mira, como yo soy una gente muy cumplida y fui a la plática que dio Robespierre en el Hipócrates, me tomó así, leí la ley y cumplí todo. Aquí está, notario, mi expediente, aquí está mi identificación y aquí están declarando las partes de que yo soy el profesional inmobiliario que está celebrando la operación. Eso tiene muchas cosas malas, pero una cosa buena es que garantizan que les paguen su comisión. O sea, porque están ahí, está demostrado y está todo sobre la mesa. Entonces no se puede, digamos, que hacer a un lado. Ahora bien, una vez que firmaran y todo, el notario va a identificar a las partes, va a armar su expediente de UIF también y todo, pero va a anotar en la escritura, así lo dice la ley de operaciones inmobiliarias, va a anotar que ustedes actuaron como profesionales inmobiliarios. Y una vez que se firme y que todos salgamos, pues obviamente el notario va a dar, como es el caso, el próximo día 17 su aviso a la UIF. Y ustedes tendrán que hacer lo mismo. Porque el hecho de que el notario lo haga no quiere decir
que los profesionales inmobiliarios no lo hagan también. Entonces van a tener que hacer lo mismo y obviamente pues también la ley de operaciones inmobiliarias maneja bastantes tipos de obligaciones ahora nuevos y es lo que viene. Como si quieren hacer publicidad, técnicamente ahorita están cometiendo una infracción administrativa porque tienen que ponerle el número de licencia a la hora de estar haciendo la promoción. Tiene que haber un domicilio. Muchos, pues por la facilidad que se da, a veces atendemos en el VIPS o en una notaría o en algún lado. En este caso, ya la ley vigente obliga a que tengan una oficina declarada como tal. Entonces, esto lo vamos a tocar obviamente cuando sea la plática de ley de operaciones inmobiliarias, que como esta, no espero que la cumplan, cada quien sabrá. Lo que espero es que conozcan de la ley y sepan los alcances y consecuencias, y obviamente en base a ello cada quien actúe, ¿ok? No, licenciado, disculpe, ese aviso que se presenta mensualmente cada día 17, a más tardar cada día 17 de cada mes, la pregunta, ¿tenemos que darnos de alta en el portal de la UIF para efectos de la ley contra el lavado de dinero para presentar ese aviso cada mes? ¿Quién es? Nosotros como asesores inmobiliarios, bueno, para cumplir con ese aviso, por ejemplo, mes con mes, ¿hayamos o no hayamos hecho operaciones? Me voy a adelantar con la ley de operaciones inmobiliarias para poder contestar. Primeramente, ya no son corredores inmobiliarios ni intermediarios. Técnicamente son profesionales inmobiliarios. Pero los que tienen licencia actualmente, ¿no? Todos. Porque realices o no realices la actividad, estés dado de alta o no, el nombre oficial de las personas que se dedican a la intermediación y servicio de bienes raíces, el nombre correcto es profesional inmobiliario. También para no confundirlo con los corredores públicos, que eso es otra cosa, es tipo notarios, pero mercantil. Entonces, la ley ya va definiendo cómo nos debemos de referir a cada quien, y es por eso también que la asociación aquí de Salvador se llama de profesionales inmobiliarios. Entonces, lo primero es estar dado de alta, ¿sí? Para poder en determinado momento celebrar la operación. Lo segundo, como te dije, tener el expediente, etcétera, etcétera, y no es darte de alta de manera automática. Para poderte dar de alta, pues hay que precisamente hacer un curso, pasar exámenes, lo que había comentado Margarita, y en ese entonces ya tendrás tú la acreditación como profesional inmobiliario. Pero, ¿cuál era la pregunta, perdón? Sí, una de las preguntas era de que nos tenemos que dar de alta en el portal de la Sí. para efectos de cumplir o presentar ese aviso mensualmente. Sí, el artículo 17, repito, en donde dice quiénes realizan actividades vulnerables, lo maneja. Y la principal obligación o de entrada a la primaria es darse de alta en el portal del SAT como persona que realiza actividades vulnerables. O sea, y si no hacemos ninguna operación durante el mes, estamos obligados a presentar el aviso. Únicamente si Mira, sobrepasa el umbral. para poder dar el aviso necesita estar dado de alta. Sí. Bueno, y también lo segundo que necesita haber sucedido es que la operación que se realizó pasara el umbral que te comentamos, que aproximadamente es $1,000,000, ¿no? Sí. ¿Ok? Sé que cuando no tienes tu licencia ni tienes tu certificación y te agarran una cosa, algo chueco o por cualquier cosa salió mal lo que hiciste en bienes raíces, a nivel legal se puede ser penalizado hasta 8 años de cárcel. Entonces quisiera saber eso, porque yo realmente me estoy reintegrando, vengo de la Florida, estoy esperando mi certificación, ya la hice, estoy esperando 3 meses que se me va a entregar y no quiero empezar a hacer nada porque pienso como que me van a penalizar de alguna manera. Entonces, si alguien me puede ayudar en esto, porque quiero dejar que quede claro para no meterme en problemas. Lo primero que quisiera comentar es que la gente trabaja porque tiene necesidad. O sea, el hecho de que hagan operaciones inmobiliarias y no estén dados de alta no quiere decir que sean delincuentes. Simplemente que no siguieron la reglamentación que tiene que darse. Sin embargo, sí, esta es una situación muy seria por lo siguiente.
Puede ser que nunca los detecten, puede ser, pero el día que haya un problema, ese problema puede derivar en otro. Por ejemplo, si hay un problema o una disputa sobre un contrato de una situación inmobiliaria y se le ocurre a uno de ellos decir, es que nos ayudó la profesional inmobiliaria de tal, los van a llamar. Y si se les ocurre que también ese abogado haya venido a la plática de hoy y lo voy a utilizar no bien sino mal y vaya a decir, hay una inmobiliaria, pues señor juez, pregúntele si dio su aviso, pregúntele si esto, entonces ahí pues llama la atención de quien no quiere y les caería toda completita, toda la responsabilidad completita. ¿Por qué? Porque estamos viendo que te van a preguntar, a ver, ¿realizaste esta operación? Sí, no. ¿Estás dado de alta en Hacienda? Sí, no. ¿Estás dado de alta en el portal? Sí, no. ¿Tributaste? Sí, no. ¿Diste tus avisos? Sí, no. Y todo va a ser no. Y por lo tanto, pues queda uno totalmente vulnerable ante toda esa circunstancia. Dicen que por deudas de carácter civil no hay pena corporal, tampoco en las fiscales como tal, pero la peligrosidad específica de la intervención de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que es dependiente creo que de la Fiscalía, ¿no? Fiscalía General. Entonces, cuando es dependiente de la Fiscalía, tienes ya obligaciones penales. Y acuérdate que esto da motivo a lavado de dinero, que es un delito, da motivo a terrorismo, que es un delito, y hay varias corrupciones, un delito, hay varias cosas que se derivan de ahí, y que aunque ustedes no lo hayan pensado como tal, si sucede, sucederá. No sé si alguien se acuerda cuando aquí había mucha gente de dudosa reputación haciendo operaciones inmobiliarias y a varios les cayeron y pues obviamente le pusieron los sellos de que estaban intervenidos por la PGR y andaban todos corriendo y todo, porque al principio era una fiesta que podían realizar operaciones inmobiliarias, pero esa fiesta se terminó y empezó la cruda y pues muchos inmuebles entraron en estas circunstancias y muchos tuvieron algún problema. Afortunadamente no pasó a mayores, pero es una situación similar. El hecho de que no conozcan la ley no los exime de su cumplimiento, y mi objetivo hoy es que conozcan de la ley y ya ustedes decidan si hacen o no. Obvio, pues también van a tener que checar si económicamente les conviene o no y todo eso, y ahí es donde empieza un poquito la asociación y las circunstancias, porque, repito, es un problema actualmente que son 10,000 personas que se dedican a esto en Acapulco. Y miren, afortunadamente, y solo tiene licencia 30, entonces afortunadamente, pues muchos de los que están aquí cuando menos tienen el interés de conocer y de hacer bien las cosas, pero a veces puede ser que el portero del edificio en condominio tal ponga en contacto y les pida su 6%. Entonces, y sucede, todo el mundo lo vimos y sucede. Entonces, abarata la profesión, y es por eso que los colegios están pugnando porque el sistema se profesionalice, quizás un poco como lo que hacen en Estados Unidos, es decir, que ustedes que se preparan, que tienen DF, que tienen su licencia, sean los brokers, o sea, los que cierren las operaciones, y puedan tener colaboradores que también sean liners, y que la propia ley les da ese carácter, porque la ley de operaciones inmobiliarias habla de que hay un responsable, que sería el broker, y puede tener varios auxiliares, que todos tendrán que estar dados de alta al final. Pero esa es la problemática. Si alguien se pone a hacer operaciones y no tiene un fundamento legal o mínimo un conocimiento cuando menos suficiente, al rato los problemas empiezan a rebotar, causa una mala impresión a la opinión pública, pues el desenvolvimiento de las gentes que no conocen y pagan justos por pecadores. No sé si supieron, y este es un comercialote que me voy a aventar, no sé si supieron que RE/MAX ahorita fue adquirido por una empresa que producía inteligencia artificial. Bueno, ¿qué pasa? Ojo, pasa como los taxistas con el Uber, pasa como el streaming con la televisora, pasa. Entonces, ahorita las reglas están cambiando. Quien no cambie con las reglas y quien no se adapte a estas circunstancias, poco a poco va a quedar en el rezago. ¿Por qué? Pues porque ahora van a aparecer portales en donde van a hacer lo que ustedes hacen, que es colgar el recorrido virtual,
decirles cuánto cuesta, cuánto no, cuánto ofrecen, ahí mismo te sacan ya hay portales en México que lo hacen. Entonces, ojo, lo que ustedes hacen es una situación pues, artesanal, manual de reconocimiento, y que es importante pues, que se vayan profesionalizando a efectos de que puedan ofrecer ese servicio de manera correcta. Y si a eso le suman que pues ahí está Vigilante Hacienda y la UIF, mi recomendación es poco a poco vayan tratando de profesionalizarse en este aspecto, porque si no se van a quedar rezagados, ¿ok? ¿Qué pasaría, licenciado, jurídicamente hablando, con respecto a que en Acapulco, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Un condominio fue construido, vamos a poner condominio La Galaxia, como nombre ficticio. Y fue un condominio, unos empresarios que hicieron ese desarrollo, invitaron a muchos profesionales inmobiliarios para que participaran y pues llevaran este prospecto, ¿va? Para la compra de los departamentos. Pero bueno, se terminó la venta de esos departamentos, se escrituró ante notaría y resulta que más adelante, unos años más adelante, pues agarran una organización o gente que se desarrollaba dentro de una organización criminal. Al final de cuentas sale a relucir que el condominio La Galaxia prácticamente lo construyeron a través de recursos de procedencia ilícita. O sea, jurídicamente, ¿qué pasaría con los profesionales inmobiliarios, con los que compraron los condóminos en este caso, y con el notario o los notarios que participaron en la escrituración de esas propiedades? Pues prácticamente los atoran a todos, ¿no? O nada si es que cumplieran sus avisos, o sea, si el notario da su aviso no le pasa nada. Los atoran a todos porque todos van a sufrir una consecuencia económica a final de cuentas, pero lo más seguro, y no es porque yo sea notario, lo más seguro es que el notario vaya a haber cumplido con lo suyo. Entonces él está a zafo. Y si el profesional inmobiliario hubiera cumplido con lo suyo, también estaría a zafo. Pero si no lo cumplió, se va junto con el que lavó el dinero. Y los compradores son compradores de buena fe. Digo, van a sufrir la consecuencia de tener el escarceo y todo eso, pero pues son compradores de buena fe. Sin embargo, como te dije, un problema de estos involucra a todos. Y habría que ver quién cumplió con cada una de sus partes. Porque sería muy complicado en un esquema de lavado de dinero saltarse todos los filtros. Probablemente si saltara con el tiempo esa circunstancia sería porque el notario cumplió con lo suyo y al haber avisado pues prendió los focos de alerta. Entonces se los lleva a todos, pero quien haya cumplido con su parte está a zafo del problema final, ¿ok? Esa sería la respuesta. Y bueno, avanzando, les comentaría lo siguiente. Nosotros en la oficina, y este es un caso práctico, tuvimos una visita. Pues más que visita es como que te cae el vampiro, pero bueno. Entonces tuvimos una visita de la UIF, y la UIF, que no es tu amiga cuando llega de visita, llegó, y al iniciar la visita lo que te pide son 12 puntos, y estos son los que quisiera que se llevaran, digamos, de tarea y los anotaran, porque es lo que les van a pedir, ¿ok? Cuando llegue a Hacienda, esto les va a pedir, no otra cosa, esto, ¿ok? Porque aquí lo tengo y porque es cuando una visita de la UIF la realiza, es lo que les pide. Y ahorita les voy a decir dos cosas. Una, la que siempre digo, cómo se pueden zafar la primera vez, y la segunda, un comercial a la oficial de cumplimiento para efectos de que cada quien pueda cumplir al interior de sus oficinas con lo que la ley maneja. La primera es que exija el original y cotejo, como les había dicho, de su alta en el portal de Hacienda como actividad vulnerable. Esa es la primera. Yo la tenía, me salté esa. Si ustedes no la tienen, va a ser la primera observación que les van a hacer, ¿ok? Segunda, observación y multa. Segunda, exhiba original para cotejo y proporcione fotocopia legible. Este es el primero, se los estoy duplicando. El documento que contenga las políticas de identificación del cliente y usuario, el cual comprenderá cuando menos los lineamientos establecidos, Eso significa un manual específico de cumplimiento, y al interior
en donde diga todas las cosas que se tienen que realizar precisamente para identificar y ver esta circunstancia cubierta. Después nos dice lineamiento de procedimiento o seguimiento a los mecanismos establecidos respecto a las listas que emiten autoridades nacionales, lo que les decía de las listas negras. Es otro manual que nadie les dice, pero pues que cuando llega Hacienda te lo pide, está en la ley. El problema es que te dan 10 días para que contestes y en 10 días pues tienes que correr a hacer los manuales. Mi recomendación es los que se registraron, ojo, les vamos a dar una copia de nuestro manual, fusílenselo y háganlo igualito, o sea, no tiene mayor truco, ¿no? Pero los que se inscribieron, ahí va a estar, es material de trabajo de nosotros, fusílenselo y guárdenlo y háganlo parecido a ese, obviamente léanlo, no vaya a decir notaría 19, pues no les va a servir, ¿verdad? Luego, documento en el que conste el mecanismo para dar seguimiento y acumular los actos y operaciones que en lo individual realicen los clientes usuarios. Esto es con respecto a la acumulación que nos preguntabas. ¿Cómo te llamas? Se durmió. Esto es con respecto a la acumulación, el punto número 4, ¿ok? Después tenemos el punto número 5 que dice documento que contenga el registro, ojo, y operación, el registro y control de todas las operaciones relativas a la actividad vulnerable. Ese hicimos una hoja de Excel. Nosotros hicimos una hoja de Excel, nosotros realizamos, no sé, 100 operaciones al mes, en donde tenemos que poner las 100, no sé, 400, 500 al año. Sí. Las tuvimos que relacionar todas. Pero ¿qué creen? Ya Hacienda ya sabía. Pues porque yo estaba manejando los avisos y todo eso, entonces Hacienda ya sabía que yo tenía 400 o 500 operaciones, solo que quería que yo se las pusiera y se las mandara. Entonces lo hicimos y se las mandamos. Esto es en 10 días. Entonces, ojo, si no hubiera yo tenido los expedientes, no me alcanza el tiempo, hubiera pedido una prórroga, quién sabe si me la otorgan o no, y si no me la otorgan, pues lo hubiera tenido que entregar en tiempo, y si sí me la otorgan, tendría otros 8 días, me parece, y de ahí, pues si no lo hago, multa. O sea, todo lo que no tengan, multa. Luego la 7 dice, exhiba original para cotejo y proporcione fotocopia legible de los expedientes únicos de identificación de los clientes. Entonces, ¿qué creen? Todos esos foldercitos que nosotros le ponemos color rosa, los tuvimos que mandar a Office Depot a que los fotocopiaran en esos 10 días. Si no los tienen, cuerda con ustedes. Entonces, y si una fotocopia sale mal o se traspapela. Exacto, si una fotocopia sale mal, se traspapela, lo que ustedes quieran, 2,500 pesos para empezar, de cada una, ¿eh? Entonces, si una visita de la UIF, pues yo creo que se tiene que uno, si no está preparado, se tiene que ir corriendo del Estado, porque además el crédito que te determina para poder ir a un juicio administrativo tienes que garantizar 3 veces más. Entonces, van a su casita, la van a tener que poner en hipotecar, pues hipotecarla o ponerla en garantía, o depósito en garantía. Entonces, porque se tiene que hacer 3 veces y las multas ya les dije que son horribles. Yo me escapé de eso porque leí la ley desde el 2013, por supuesto, pero cuando no se tiene nada a tu nombre, de todas maneras te dejan enganchado, porque además, ¿qué creen? A partir de este año, su herencia primero le pagan a Hacienda y luego la agarran sus herederos. O sea, cuando ya estén muertos todavía le van a deber a Hacienda. Entonces, toda sucesión, ojo, a partir de este año, pudiera parecer broma, pero cuando se haga la sucesión, primero se le va a hablar a Hacienda y si le deben a Hacienda se cobra antes de que ustedes reciban su herencia. O al que le toque, ¿no? Entonces, aguas con esto. Luego dice, los expedientes deberán cumplir los siguientes requisitos. Y los requisitos de ese expediente son 8. O sea, fotocopia legible, que el usuario que sea persona moral, toda una serie que no los voy a aburrir para no decir. Además, porque se los voy a mandar a quienes se registraron, les voy a mandar esta parte para que la tengan, porque es parte de lo más importante de hoy.
lo más importante de hoy, digo, todo es importante, pero lo más importante de hoy es el artículo 17 de la ley y estos 12 puntos, para que sepan lo que se puede venir, ¿ok? Después dice 8, los acuses por la presentación de la... pero además esos expedientes los tienen que tener digitalizados, ¿eh? O sea, aparte de sacarle una fotocopia, tienen que estar digitalizados, o sea, escaneados y en una USB. Luego, los acuses por la presentación de la declaración informativa de los notarios, es decir, todos los avisos que dimos. Que se pasaron de los 940,000. Tenemos que tener la copia de eso, obviamente los que pasaron de la cantidad que tendría que ser, pero la tenemos que entregar, ¿no? Y luego 9, dice, copia simple, fíjense, y legible de las constancias que acrediten que el C-Notario Robespierre Robles Hurtades solicitó a sus clientes y o usuarios información acerca de si tienen o no conocimiento de la existencia del dueño beneficiario en las operaciones, Es decir, yo siempre hago que las gentes firmen que no conocen al dueño beneficiario. Digo, cuando eso es así, ¿no? Lo dejo por escrito. Entonces, si un día caen, pues yo, como le dijo aquí al compañero que me dijo que qué tal si esto o lo otro, si yo no tuve este cuidado, me caen. O sea, eso es un hecho. Y el 10 dice, exhiba original para cotejo y proporción de fotocopia legible de los registros, fíjense, auxiliares contables de la cuenta de bancos e ingresos. ¿Qué creen? Ahí pues les van a revisar esta, pero también van a revisar todas las demás, porque ahí van a estar sus pagos, ingresos, salidas, etcétera, etcétera. Entonces, esta información pues la tendría que tener contabilizada. La mayoría no las tiene, porque las toman como cuentas personales, porque no están dados de alta en Hacienda. Y ahí sí van a sufrir, porque ¿cómo demuestran esos ingresos y esas salidas? Porque además, todas las salidas que tengan, lo que tengan en la cuenta de tarjeta de crédito se toma como ingreso. Les digo porque yo ya pasé por ahí. O sea, no es un chisme, no es una suposición, no es nada. Aquí tengo la orden de visita, la desahogamos el año pasado y espero que hayamos salido bien, porque ahorita lo poco o mucho que me determinaron, pues me fui a un juicio administrativo. Yo soy abogado y puedo llevar el juicio, pero pues ustedes tendrían que contratar uno. Tendría que contratar un contador, un fiscalista. Aquí hay varios que van a salir próximamente, abogados. Ahí pueden ir escogiendo uno de ellos. Y luego dice, exhiba original para cotejo y proporcione fotocopia legible de las balanzas de comprobación correspondientes al periodo revisado. Es decir, facturas, todo, no facturen más de lo que no facturar más de lo que entró, etcétera, etcétera. Entonces es pesado, ¿no? Y luego dice, instrumentos públicos, protocolos, pólizas, libros de registro, archivos, informe de documentos que correspondan a actividad vulnerable en la prestación de servicios de fe pública respecto a los actos u operaciones realizados contra el periodo tal. Es decir, tuve que presentar. Y aquí, hablando de los avisos de privacidad, pues ahí sí ni modo, le tuve que decir quiénes hicieron operaciones y quiénes no, porque me lo están requiriendo oficialmente. Entonces les entregué todo lo que me pidieron, y eso implica un problema. No, porque en 10 días búscalo, selecciónalo, ármalo, sácale copia, sácale 2 para el abogado que quiere para el traslado, escanéalo, preséntalo. O sea, es toda una complicación. Entonces, esos son los 12 puntos que maneja la visita. Ya nada más para finalizar y para efectos, como dicen que cuando va uno a comer tacos, nos quedó un huequito, quedan 10 minutos, podemos hacer 2 cosas. Una, explicarles sobre el manual, que lo podemos hacer con todo gusto, o consumir estos 10 minutos en algunas preguntas y respuestas si es que tienen alguna pendiente. ¿Qué prefieren ustedes? Preguntas manual, ok. Entonces empieza Georgina, trata de hacerlo lo más, ya lo resumimos todo como más pudimos, porque esta plática es un curso de una semana, pero
Bueno, quienes vinieron les vamos a mandar el material. Si mi compañero Bernabé podría por favor proyectar el manual. Es un documento en PDF que cada persona lo realiza conforme su actividad inmobiliaria o bancaria o de casa de bolsa o de seguros y fianzas, porque cada persona moral o organismo o dependencia tiene diversas obligaciones. En este manual yo lo hice especializado para la notaría 19, el notario y operaciones inmobiliarias. Pero como bien mencionaba el notario, si ustedes lo quieren reproducir o copiar, sería muy factible porque todo es relacionado a operaciones inmobiliarias. Entonces este es uno de los que podrían ustedes tomar como referencia y no uno de una institución bancaria o de otro tipo de circunstancias. Como pueden ver en la portada del manual, ahí dice Manual para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Después en la segunda hoja nos marca el notario que hizo ese manual para la prevención de identificación con recursos de procedencia ilícita, y el primer tema que vemos aquí es políticas de identificación de cliente y usuario. Aquí pusimos unos conceptos, primero lavado de dinero, cliente usuario y varios conceptos como un glosario inicial. Ya después aquí pusimos toda nuestra política para identificar clientes, que es más o menos lo que ya vimos en toda la exposición. Cómo lo hacemos, les pedimos su INE, actas de nacimiento, todos esos documentos. Cómo presentamos los avisos es el segundo tema. Y los avisos de 24 horas son similares a los avisos normales, pero los de 24 horas es, digamos, que si el notario tiene una persona de mucho riesgo, por ejemplo, no sé, Claudia Sheinbaum, que venga a la notaría o algo así, que vea algo muy sospechoso, de 24 horas son unos avisos especiales donde si está ya uno detectando algo. Hasta la fecha no se ha dado en nuestra notaría ningún aviso de este tipo, ¿no? Ya después el resguardo de la información de los avisos o informes. Ahí en esa parte del manual yo explico cómo en la notaría resguardamos todos nuestros avisos e informes y las políticas internas, cómo se registran las actividades, el control de acceso y todo lo relacionado con ese tema. De aquí viene criterios y medidas para su cumplimiento. Yo menciono, por ejemplo, el Departamento de Control de Datos es el encargado de conservar los expedientes, el Departamento de Recepción tienen que asegurarse de que llenen su formato de generales. Todos esos datos explico como paso a paso cómo se hacen en la notaría para que cualquier empleado de nuevo ingreso o cualquier personal que trabaje con nosotros esté muy al pendiente de este tema. Siempre que entra un empleado de nuevo ingreso se le da el manual, que lo estudie, y al año se hacen una capacitación al menos obligatoria por ley al año. Entonces ustedes podrían mencionar esta conferencia como su capacitación anual técnicamente. La ley no menciona más datos de esa capacitación, más que es una vez al año y obligatoria. Criterios y medidas procedimentales para su cumplimiento. Y el artículo 17 de la ley federal, todo lo que hacemos en la notaría que es vulnerable, también lo mencioné, igual para que cualquier empleado de nuevo ingreso sepa que es vulnerable y que no, porque si hay, digamos, una operación de que autorizan a un menor a salir del país, eso no es vulnerable, pero a lo mejor un empleado nuevo no lo sabe, o igual alguien que trabaje con ustedes en cuestiones inmobiliarias no lo tiene tan presente. Este manual es como hacerlo suyo o tomarlo como referencia, pero ustedes al final le tienen que poner lo que se relaciona con ustedes. Por ejemplo, si ustedes no tienen departamento de control de recepción, obviamente no le van a poner el departamento de control y de recepción, serán con estas responsabilidades. Y esto es lo de las listas negras, cómo le hacemos en la oficina para revisar las listas negras. El sitio web. Y bueno, eso es todo el manual, realmente no es tan extenso, son como, me parece, 10, 11 hojas, y cada quien lo puede hacer similar con los mismos elementos y ya tendrían su manual de Conoce a tu cliente, de políticas internas, de prevención de identificación con recursos de procedencia ilícita. Tenemos que tener dos, manual
y recientemente con la reforma de julio un manual que se llama Con la doctrina o de EBR, enfoque basado de riesgos. Ese es relativamente nuevo, se empezó a implementar apenas en esta reforma de julio, entonces ahora la ley no nos exige solo uno, sino dos. Ahora, ese manual que les acaba de comentar de rapidito Georgina, lo vamos a poner obviamente, la licenciada Georgina, obviamente lo vamos a poner en el chat en el que se hayan registrado. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente es lo que platicamos. O sea, este manual es un resumen de lo que tienen que hacer cada quien en su oficina, ¿ok? Ahora, Georgina es oficial de cumplimiento y como parte de lo que una empresa tiene que tener o un profesionista inmobiliario tiene que tener es dos cosas. Al interior de la oficina, aparte de tener manuales, tiene que capacitarse la gente acerca de esto, y lo dice la ley. Entonces tiene que tener un auditor interno. Este auditor interno tiene que vigilar que todo esto se cumpla. Por eso están los oficiales de cumplimiento, porque son como auditores y son los que les ayudan a implementar las capacitaciones estas que se tienen que hacer también cada año. En este caso, pues pudiera servirles como primera capacitación, porque el tema que se tocó fue precisamente este. Entonces, este viene siendo el resumen de lo que platicamos el día de hoy. No me resta más que, primero, como dice Luisito Comunica, si les gustó, pónganle like, busquen mis redes y pues coméntenme, aunque sea, pónganle ahí, me cae muy bien, licenciado, lo que sea. Sigan las redes, coméntenme, ahí también me pueden preguntar. Prefiero que me pregunten aquí porque es más directo, pero también me pueden preguntar ahí. No sé si tengas, Berna, los enlaces para que los proyecten aquí, le puedan sacar una foto y ojalá nos puedan comentar. Obvio, vamos en la segunda plática, van a ser 8, ya comentamos con la maestra, con la directora. La próxima es el 28, la siguiente es el 2 de junio. Yo cumplo años el 8, por si me quieren traer algo de regalo, un bote de miel o algo así. Y con todo gusto, pues aquí estaremos. Muchas gracias, maestra. Ojalá le pueda comentar a la rectora que estamos eternamente agradecidos. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, prima. Muchas gracias, Georgina. Y muchas gracias a ustedes por la paciencia, sobre todo porque la primera hora siempre está más llena, pero la segunda está más complicada. O sea que los que se quedaron, así es, dobles gracias. 13 minutos. Por parte de nuestra señora, la maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la universidad, quería acompañarnos, pero por ahí tuvo un improviso y pues, ahí nos la saludas. Definitivamente la agenda llena, ¿verdad? Se le va a hacer entrega de un reconocimiento al doctor Robespierre Robles Hurtado por haber impartido la conferencia La Ley Federal para la Presentación e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de nuestra Universidad Hipócrates y a todo el público que hoy nos acompaña. Doctor, un honor. Gracias. Asimismo, también le hago entrega a la maestra Georgina Robles Hernández, igualmente por haber impartido ambos la conferencia, la Ley Federal para la Presentación e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y ambos reconocimientos llevan la firma de nuestra rectora de nuestra universidad. Gracias. Gracias. Y sobra comentarles que estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Los temas que vamos a ir manejando son distintos. Estos 8 son 8 temas distintos. Y como les dije, probablemente los que se perdieron la primera o alguna de ellas me dicen y probablemente hagamos una segunda presentación o lo pueden checar en el YouTube correspondiente. Tratemos como siempre, les vamos a avisar las fechas, empezamos puntuales, damos 10 minutos de coffee break y terminamos puntuales. Gracias. Estamos bien. Gracias, muchas gracias.